la profe Cata. En este video vamos a ver algunos trucos para sacar porcentajes de forma efectiva y rápida. Veamos cómo se hace. Vamos a ver dos métodos diferentes para hallar porcentajes sin necesidad de utilizar regla de 3. En el primer método vamos a hacer 3 ejemplos para poder entender. Primer ejemplo, tenemos que hallar el 35% de 350. ¿Qué debemos hacer? Vamos a multiplicar la cantidad, que es 350, por 0,35. Este es un método muy rápido, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la multiplicación. Entonces multiplicamos 350 con 0,35 y nos daría 122,5. Ese sería el 35% de 350. Otro ejemplo para poder entender. 4% de 120. Fíjense que aquí ya no tengo 35%, es decir, ya no tengo decenas, sino que solamente tengo unidades. Entonces multiplico 120 ya no por 0,4, sino que agrego un 0 después de la coma, es decir, 0,04. Esto lo voy a hacer siempre que el porcentaje que deba hallar tenga una sola cifra, es decir, solamente tenga unidades. Entonces, multiplico 120 con 0,04 y me daría 4,8, que es el 4% de 120. Veamos un tercer ejemplo. Tengo el 60% de 490. Multiplico 490 con 0,6 y nos daría, en este caso, 294, que sería el 60% de 490. Como vemos, es un método rápido, pero como les digo, debemos tener cuidado a la hora de multiplicar los decimales. Veamos ahora un segundo método. Vamos a tomar para este segundo método las mismas cifras que en el primero. De esa manera comprobamos que efectivamente funciona. Empezamos entonces con el 35% de 350. Vamos a hallar el porcentaje por partes. ¿Cómo así por partes? Vamos a descomponer el 35% en partes de 10 y de 5, que son las más fáciles de hallar. ¿Cómo hallamos el 10% rápidamente? Si el número termina en 0, como en este caso, le vamos a quitar ese 0. Quiere decir que el 10% de 350 sería 35, el mismo número sin el 0. El 5% sería la mitad del 10%, entonces la mitad del 35 sabemos que es 17,5. Ahora, como tenemos que hallar el 35%, tendríamos el 30 más 5. ¿Cómo hallamos el 30%? Pues multiplicamos 3 veces lo que nos dio el 10%. Es decir, triplicamos este 35 que obtuvimos aquí. 35 multiplicado por 3 nos daría 105. Fijémonos que ya tenemos entonces el 30% y el 5%. La suma de estos dos me daría el 35%, que corresponde a 122,5. Veamos el segundo ejemplo con el método 2. Tenemos el 4% de 120. ¿Cómo vamos a hacer? Hallamos de nuevo el porcentaje por partes, pero entonces aquí ya no nos sirve hallar el 10%, sino el 1%. En el 10% recuerdan que quitábamos simplemente este 0. En el 1% lo que vamos a hacer es pensar que la coma está aquí al final, que hay una coma, y voy a correr esa coma 2 espacios. Quiere decir que el 1% sería 1,2. Recuerden que este 0 del final, si está después de la coma, pues ya no nos interesaría. Entonces daría 1,2. Teniendo el 1%, ya podemos hallar el 4%. ¿Cómo sería? Simplemente multiplicamos por 4 este 1%. Entonces 1,2 por 4 me daría 4,8,
que corresponde al 4%. Veamos ahora el tercer ejemplo con este segundo método. 60% de 490. De nuevo, vamos a descomponer este 60 en dos partes. Si podemos hacerlo o si tenemos que hacerlo en más partes, pues lo hacemos. Pero en este caso basta con hacerlo en dos partes, el 10% y el 50%. El 10% sabemos que es quitarle un 0. 10% de 490 sería 49. Y el 50% de cualquier cantidad es hallar su mitad, es decir, dividirla en 2. Si yo divido en 2 el 490, obtengo 245. Ya tenemos el 10% y el 50%, solamente debemos sumar los dos valores y nos daría 294, que corresponde al 60% de 490. Como podemos ver, son dos métodos rápidos que nos permiten hallar porcentajes de manera sencilla y un poco más ágil. Estos trucos son muy útiles, pero no olviden que la constancia y la práctica nos permiten alcanzar nuestros objetivos. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan.